Vamos a empezar el bloque 10, la Segunda República, la guerra civil en un contexto de crisis internacional, entre el año 31 y 39, todo el bloque. Y voy a explicar en este vídeo, en esta presentación, el 10.1, la proclamación de la Segunda República, la Constitución de 1931 y el bienio reformista, 31-33. Bueno, el contexto en el que se desarrolla la Segunda República, hablo de contexto internacional, y luego la guerra civil entre el 36 y el 39, pues es el de la crisis de los años 30, de la Gran Depresión y del auge de los fascismos. Hitler llega al poder en el año 33 y Mussolini ya lleva en Italia desde el año 22, pero bueno, no solo en España, perdón, en Italia y en Alemania, sino también en España va a haber partidos fascistas y toda la Europa oriental prácticamente va a tener movimientos de corte autoritario. El objetivo, bueno, pues que contener la revolución, consecuencia de la crisis. Estamos en los años de la Gran Depresión, después del crack de 1929, del crack de Wall Street. Y bueno, pues España también es permeable a esta situación, sobre todo a nivel de exportaciones durante la Segunda República. Por tanto, la Segunda República viene en un contexto de crisis también económica. Quizá mala época, ¿no? Para las reformas de calado, ¿no? Que pretenden los políticos republicanos. Y luego, pues nada, pues va a terminar todo con la guerra civil española. Y ya veremos cómo y quiénes van a ser los protagonistas del estallido del conflicto. Pero vamos con el 10.1 y nos tenemos que ir al 12 de abril del 31, final del bloque 9. El almirante Aznar convoca elecciones municipales con el objetivo de volver a la normalidad, digamos, constitucional después de la dictadura de Miguel Primo de Rivera para el 12 de abril de 1931. También en agosto del 30 se había formalizado el Pacto de San Sebastián con las fuerzas republicanas o con la oposición y socialistas, la oposición al régimen de la Restauración, al régimen monárquico de Alfonso XIII, que se considera ya desde muchos sectores sociales agotado por cuestiones ya estudiadas en bloques anteriores, por ejemplo la guerra de Marruecos, sin ir más lejos, o simplemente la corrupción endémica que tenía el régimen. Entonces se convocan elecciones y la coalición republicano-socialista va unida el 12 de abril del 31 y vencen en 41 de las 50 capitales de provincia, allá o allí donde el voto pues no estaba controlado por los caciques. Bien, ¿cuáles son las capitales de provincia donde vencen los monárquicos? Porque a partir de ahora vamos a llamarlos de momento monárquicos. León, Palencia, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos, Álava, Navarra, las Baleares y las Canarias. Bien, sí obtienen más concejales, porque vencerían seguramente en más municipios, pues muy probablemente por la cuestión del control por parte de los caciques, pero los republicanos socialistas consiguen 36.000 concejales y las alcaldías de 38 capitales de provincia, más las 3 de Esquerra Republicana, bueno, pues que también era, digamos, favorable a la República. Por tanto, 41, 41 alcaldías en capitales de provincia por 9 de los monárquicos. Ante esta situación, bueno, también luego hay otros partidos como la Lliga Regionalista de Cataluña, el PNV, los nacionalistas vascos, el Partido Comunista, que tiene incluso alguna alcaldía ya en pueblos del interior de España, y luego los llamados independientes, que hay de todo. Pero esta situación provoca que se proclame la República el 14 de abril. El primer municipio en proclamarla es Eibar, en Guipúzcoa, y esto provoca que pues Alfonso XIII se exiliara entre el 14 y el 15. Él coge un automóvil, es escoltado hacia el puerto de Cartagena. No está toda su familia en España. Por ejemplo, don Juan, su hijo y padre de Juan Carlos, estaba, si no recuerdo mal, haciendo unas prácticas militares o marítimas.
y luego ya se reúnen todos, van a vivir luego en Italia, de ahí, incluso ahí van a hacer Juan Carlos en Italia, pero yo creo que Alfonso XIII y los monárquicos españoles, como con la Primera República, consideraron que era, bueno, pues un régimen accidentalista, ¿no? Como, porque se supone que el orden político natural de España es el monárquico. Se ha agotado la monarquía, pero volverá, ¿no? Entonces, él, bueno, pues considera allí en Italia que tarde o temprano la monarquía tendrá que volver. El contexto internacional y económico en el que se desarrolla la Segunda República no es muy favorable. Pero bueno, vamos a intentar ver un poquito las fases y luego para entrar en detalle en las principales políticas, sobre todo en este primer bienio que lo llaman reformista. Yo, como siempre, antes de empezar, incluyo una cronología con el objetivo de poder ordenar bien los periodos, ¿no? Eh, Aquí hay uno, dos, tres, cuatro periodos políticos en función de quién gobierna. El primero es el periodo constituyente, que tiene, digamos, un primer periodo hasta las elecciones de junio, que es el del llamado gobierno provisional, que es un gobierno formado por todas las fuerzas que firmaron el Pacto de San Sebastián, convocan elecciones en junio y se abre un periodo constituyente, que el objetivo es redactar y aprobar una constitución que se va a aprobar el 6 de diciembre del 31. La nuestra actual del 78 también es del mismo día, 6 de diciembre del 78, ¿no? Fue aprobada por las Cortes, ¿no? Entonces ahí ese es el periodo constituyente entre las elecciones de junio, donde ganan los republicanos y los socialistas. La derecha ahora mismo, la derecha está totalmente desorganizada, la derecha monárquica. O sea, ahora mismo en España, en este momento que vamos a estudiar, han perdido el poder político, pues las clases de siempre, ¿no? La burguesía terrateniente, los grandes latifundistas, la nobleza también, lógicamente, la burguesía industrial también está, digamos, a verlas venir, y la iglesia, ¿vale? En este momento, con el hundimiento de la monarquía católica y tradicional, iniciada, digamos, en la restauración de Alfonso XII, se ha venido abajo toda esa estructura de poder y se tienen que reorganizar, ¿no? Por tanto, esto, bueno, pues en un principio ganan en estas elecciones los republicanos, las izquierdas que se llamaban, ¿no? Vamos a ver también cómo hay unos republicanos de centro y de centro derecha. Se abre luego el periodo del bienio reformista, donde aquí se van a intentar aprobar y se van a conseguir aprobar muchas leyes muy importantes, como por ejemplo la ley del divorcio, que es del 32, el voto femenino, leyes de índole social, el estatuto catalán con la reforma agraria en el año 1932, la aprobación en diciembre, lógicamente, de la Constitución en el gobierno de Azaña, se disuelve la Compañía de Jesús también, y va a terminar con una serie de insurrecciones anarquistas que van a terminar con este periodo y la convocatoria de elecciones, y ya digamos que una derecha más organizada, con una serie de partidos nuevos que han surgido, como la CEDA, pues va a conseguir el poder. Esto ya es del bloque 2, del 10-2. Y finalmente, en las elecciones de febrero del 36, las izquierdas unificadas en coalición, en el llamado Frente Popular, van a ganar en las elecciones de febrero del 36, y en julio, ya el 17 de julio, se inicia la insurrección militar y la guerra civil, ¿no? Entonces ahí, digamos, dentro de lo que es la República sin guerra, porque la Segunda República dura legalmente hasta el 1 de abril del 39, fecha en la que se da el último parte de la guerra civil por parte de Franco, pero bueno, en un contexto de no conflicto civil, de no guerra, pues ahí el periodo constituyente, el bienio reformista, el bienio conservador, con gobiernos de las derechas, y el Frente Popular. Nosotros en este vídeo vamos a ver el bienio reformista. Y luego, en la República, la Segunda República, existe la figura del presidente de la República y del presidente del gobierno. El presidente de la República, que va a ser el jefe del Estado, va a ser Niceto Alcalá Zamora, hasta mayo del 36, que digamos, por unas tácticas parlamentarias
es relevado por Manuel Azaña, que es el presidente de la República. O sea, a partir de mayo del 36, Azaña va a ser presidente de la República y posteriormente también presidente del gobierno, aunque luego va a dejar de ser presidente del gobierno y va a ser solo presidente de la República. Por tanto, presidente de la República es un cargo que se elige cada 5 años, si no recuerdo mal, pero es el jefe del Estado. Y luego el presidente del gobierno es el que sale supuestamente de las elecciones, aunque es el presidente de la República quien le encarga la formación del gobierno. Por tanto, podemos decir que pasaron a tener un rey civil, por decirlo de alguna manera, porque ahí estaba la figura del presidente de la República. Porque en un principio, durante este periodo, lo que se está debatiendo es si la República va a ser presidencialista, como un modelo como el de Estados Unidos, donde el presidente y el jefe de Estado son la misma persona o no. ¿Vale? Finalmente, pues termina triunfando las tesis. Y además, Niceto Alcalá Zamora es un republicano liberal muy moderado de derechas y católico. O sea, por ejemplo, va a estar en contra del Estado laico. ¿Vale? Pues es un monárquico convertido al republicanismo. Esto también lo digo para no siempre asociar la república con las izquierdas. Eso es un error que, bueno, pues quizá también desde los medios de comunicación y de ciertos intereses políticos, pues se ha contaminado. Por tanto, vamos a ver el bienio reformista. Aquí también pongo un esquema de la Segunda República entre abril del 31 y julio del 36, aunque insisto, la República durante la Guerra Civil sigue existiendo. Nosotros en este primer vídeo vamos a ver los dos primeros puntos, la fase del gobierno provisional, donde ya hay unas reformas importantes que va a intentar Azaña, que es ministro de Guerra y presidente durante el gobierno provisional y durante el bienio. O sea, tiene los dos cargos, es presidente del gobierno y ministro de Guerra, don Manuel Azaña, republicano, moderado, pero digamos tendente a la izquierda. Va a intentar reformar el ejército con una ley de retiros. Primero porque el objetivo es hacer un ejército fiel y afín a la República. Lógicamente, la República acaba de llegar y el ejército está lleno de monárquicos, sobre todo en su cúspide, en su vértice, en su oficialidad. Entonces va a proponer retiros para los oficiales que quieran acogerse, con el objetivo también de reformar el ejército, porque además el ejército español adolecía o padecía demasiada cúpula, demasiada oficialidad, en función también de los militares, digamos, permanentes o reservistas que tenía. Esto ya también lo estudiamos en la cuestión de la guerra de Marruecos. Y un proyecto muy urgente de reforma agraria que necesita el país, porque la figura del jornalero, que es pobre y que pasa hambre, se trata de, digamos, repartir tierras, básicamente, no expropiando, sino a través de un precio de mercado, repartir la tierra en lotes a jornaleros que, digamos, la puedan trabajar y puedan ir pagando sus tierras. La reforma agraria va a fracasar, porque no hay infraestructura ni hay dinero para llevarla a cabo. Y luego negociaciones con los nacionalistas también. Bueno, luego en el bienio progresista, que va del 31 al 33, una vez que ya se aprueba la Constitución de diciembre del 31, se va a seguir desarrollando la reforma militar. Hay que tener un ejército profesional y democrático, ¿vale? Se va a cerrar la escuela militar de Zaragoza, o de Toledo también, la de Toledo, perdón. Esto va a crear un descontento. El ejército no, una parte importante, la mayoría del ejército no, bueno, van a jurar la Constitución republicana porque, lógicamente, su deseo es defender a España, pero claro, el ejército español pues es monárquico, las cosas como son. Y de hecho, pues bueno, va a intentar en el año 32 un golpe de Estado, el general Sanjurjo, y luego, pues, Franco y otros generales pues van a sublevarse contra la República. Entonces, claro, la República pues nace con muchos enemigos, claro, de la tradición política de España, ¿no? Grupos sociales que han tenido los privilegios toda la vida. Por tanto, reforma militar, intentar hacer un ejército profesional y democrático, reforma religiosa, lo que ya venía desde época de Canalejas, hablándose de
que el Estado tenga la competencia educativa, quitarle protagonismo en la vida educativa, cultural, política y pública a la religión, o sea, una separación entre el Estado y la religión de una vez y que conlleve una secularización, que es una independencia ya del ser humano de la cuestión religiosa, o sea, que sí, que no se prohíbe la religión realmente, aunque va a haber estallidos anticlericales contra el clero, y lo vamos a ver, pero se trata de modernizar el país en el sentido de que eh, la ciencia tiene que sustituir y la alfabetización del pueblo tiene que sustituir a la religión. La religión está única y exclusivamente pues, en la educación de los ricos, de las clases altas. El que no tiene dinero pues no se educa. Además hay una mentalidad en la época, en el pueblo, de que el tema de saber leer y escribir es una cuestión de ricos. Y claro, pues esta gente que llega quiere cambiarlo, ¿no? Porque quiere modernizar el país. Y ahí va a chocar contra la Iglesia. La reforma agraria, que es mejorar la situación del campesinado, que ya lo hemos dicho. Integrar a los nacionalismos a través de estatutos, o sea, que otorgarles competencias para que, digamos, se integren y participen de la política nacional. Esto tampoco le va a gustar a la derecha, no le ha gustado nunca, lógicamente, que tengan sus propias competencias. Vamos a ver ahora el nacionalismo, sobre todo el catalán, que consigue el estatuto en el año 32, el estatuto de Núria, luego el vasco es del 36, y luego pues reformas educativas y sociales, asegurar una educación general, universal, y mejorar las condiciones laborales de los profesores, que la verdad es que tenían bastante mala formación los profesores en esta época. Esto va a chocar con la cuestión religiosa, el tema de la educación. ¿Vale? Por tanto, vamos a empezar con el gobierno provisional, que va a ir del 14 de abril al 28 de junio del 31. Vamos a ya hablar de partidos, ¿no? Hay que tener claro, por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora va a ser presidente y Miguel Maura son de derecha liberal republicana. Este es hijo de Antonio Maura. O sea, que son antiguos monárquicos, derecha liberal republicana. Son liberales, de derechas, lógicamente, pero son republicanos, ¿no? Manuel Azaña, que es de izquierda republicana, o de acción republicana en esta época, que se llama así, que es un republicanismo laico, muy anticlerical. Hazaña en el sentido de que quiere una separación total, absoluta de la Iglesia y del Estado. Y digamos que, bueno, pues, pero es muy moderado, no son socialistas. Lerroux y Martínez Barrio del Partido Radical. Esto también, el Partido Radical, Republicano Radical, su partido de centro derecha republicano, ¿vale? A Lerroux ya le conocemos del bloque 9, ya es mayor en esta época. Aquí le tenemos. Sí, hay tres socialistas, perdón, Largo Caballero, que va a ser ministro de Trabajo, Indalecio Prieto, que va a ser, si no recuerdo mal, ministro de Hacienda y Obras Públicas, y Fernando de los Ríos, que va a ser también ministro de Instrucción Pública, ministro de Educación. Si hay tres socialistas, el Partido Socialista Obrero Español en esta época es un partido marxista, y además hay dos tendencias en esta época claras, que son las de Largo Caballero, que cada vez que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, pero que cada vez progresivamente se va a ir haciendo más marxista, y le van a llamar el Lenin español, y va, digamos que, a abogar y a proponer una unión con los comunistas, que se va a conseguir luego en el año 36, con la unificación de las juventudes socialistas y las juventudes comunistas en una única organización, las juventudes socialistas unificadas. Y luego está la rama de Indalecio Prieto, que es un más liberal, que digamos no es tan marxista. Él se consideraba socialista, pero no es tan liberal. De hecho, Largo Caballero decía de Prieto que no era un auténtico socialista, ¿no? En esta primera etapa del gobierno provisional, de los 2 primeros años, lo que se intentan son reformas. Luego vamos a ver cómo en el Frente Popular, en ese gobierno, no va a entrar el PSOE. Lo vamos a ir viendo. Nicolau de Olver, también, de Acción Republicana de Cataluña, un nacionalista catalán. Va a tener un ministerio, Ministerio de Finanzas, si no recuerdo mal. Todos estos son ministerios que se van repartiendo de esta gente del gobierno. Luego hay un partido aquí que se llama Republicano Radical Socialista. Pues es un partido republicano con Marcelino Domingo, que va a ser
ministro de Educación, y Álvaro de Albornoz, que también va a tener un ministerio, pero Marcelino Domingo va a ser importante porque va a ser ministro de Educación y va a llevar a cabo la reforma agraria. Este partido republicano radical socialista, digamos que es un partido que, sin ser marxista, está a la derecha del partido radical, ¿vale? Su nombre es parecido, lo único que se le añade el socialista. Por tanto, este partido, digamos que está a la izquierda de este partido y lo que quiere son reformas de calado social. Pero es un partido que está a favor de la propiedad privada de los medios de producción, o sea que no es un partido marxista, ¿vale? Y luego está la Organización Republicana Gallega Autónoma, que es un partido regionalista gallego, con Casares Quiroga, que va a ser luego presidente justo cuando estalla la guerra civil, él es presidente del gobierno, porque el presidente de la República en aquella época es Manuel Azaña. De todas maneras, daré aclaraciones sobre estos conceptos por si no se entienden. Por tanto, gobierno provisional, Manuel Azaña, presidente del gobierno y ministro de guerra del gobierno provisional y del primer periodo de la Segunda República. Aquí pongo, bueno, pues ¿qué se funda en esta época? ¿O qué se propone? La ley de retiro, que es una serie de decretos, ya lo he dicho, entre el 31 y el 33. Y el objetivo es jubilar a la oficialidad y ir creando un ejército nuevo, republicano. No podemos tener una república, vamos, pues por lógica, ¿no? No se puede tener una república defendida por un ejército monárquico. Es que, claro, pues pasa lo que pasó, que al final, pues no la quieren los militares, y desde el principio, además, ¿vale? Pero bueno, estos son luchas políticas que se tienen. No se trata de ir con unos o con otros, se trata de entenderlo, básicamente, desde la historia política. Se crea una guardia de asalto, que es una policía nacional, creada en el 32, es un cuerpo civil, que bueno, pues igual, crear un cuerpo civil que conviva con la Guardia Civil, que es un cuerpo de índole militar, pues para mantener el orden público, pero que sea republicano, ¿vale? La Guardia de Asalto. Este es su escudo genérico de la Guardia de Asalto, pues la placa que llevaban, ¿no? Es un parecido, pues es como la Policía Nacional, ¿vale? La policía de la República. De hecho, luego a muchos se les reconoció la pensión una vez ya jubilados después de morir Franco, por los años de servicio, claro. Y seguramente más de uno pasó de ser guardia de asalto a ser policía nacional, seguramente. Y luego una ley provisional, hasta que, digamos, se asienta la Constitución, y la Constitución, digamos, que establece disposiciones, pues como un estado de alarma, como un estado de excepción, como los que tenemos hoy en día, perdón, que es la Ley de Defensa de la República, eh, que lógicamente es una ley que, digamos, limita en casos extraordinarios ciertas libertades, pues como estamos viviendo nosotros ahora, el estado de alarma, en caso de que, claro, de que el país, de que la República esté en cuestionamiento, o de que el orden público se altere por gentes o grupos sociales contrarios a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco, así a grandes rasgos, los inicios, ¿no? de la Segunda República. Aquí tenemos a Manuel Azaña, va a morir luego en Francia en el año 40, en el exilio. Pero vamos, insisto, aunque luego en época de Franco, bueno, pues se veía a Azaña como el diablo, pues no. Azaña, insisto, era un político moderado, republicano, sí, de izquierdas, pero muy moderado, muy centralista, por cierto, con un concepto muy elevado de España, Azaña, y, y lo único, pues bueno, pues que era anticlerical, pero vamos, si nos acordamos de Canalejas, vamos a decir que son muy similares. Ideológicamente, siento Canalejas un monárquico, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos a Azaña. Aquí ya empieza, digamos, pongo el texto, este texto es del libro. Aquí en este vídeo hay algunos textos que vamos a trabajar y ya los voy anticipando, que lógicamente es Pedro Segura, que es el arzobispo de Toledo. El arzobispo es el primado de Toledo, eh, y ya, esto es del 4 de mayo de 1931.
aquí ya empieza a hablar de que la República, bueno, pues que viene con la intención de quitarle el poder a la Iglesia, que lógicamente argumenta la Iglesia que es la tradición y que es necesaria. Eh, Incluso habla de la Santa Sede, del Papa de Roma, el obispo Segura, y la Santa Sede ha dicho que lógicamente hay que respetar, ¿no?, la llegada de un régimen que ha venido de forma democrática, que así lo ha querido el pueblo después de unas elecciones, ¿no? Eh, y que tenga prudencia la Iglesia española, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues él empieza a hablar ya de bolchevismo, de las escuelas confesionales, la libertad de la Iglesia. Claro, la libertad de la Iglesia, es que claro, la Iglesia gracias a esa libertad, pues tiene la situación y las cotas de poder que tiene, ¿no? Y además controla la educación y es que está metida de lleno desde hace 500.000 años, ¿no? 500, 600, 700 desde la Edad Media, ¿no? Entonces, claro, pues él habla de que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que vienen los bolcheviques y hay que votar en las siguientes elecciones, que ya es un partido que se está formando, a Acción Nacional. O sea, que ya la Iglesia se postula ya el 4 de mayo de 1931, que Acción Nacional, que es un partido monárquico. O sea, por tanto, joder, pues acaba de proclamar una república y la Iglesia pues hace una declaración de intenciones bastante clara, ¿no? Primero, que vienen los comunistas a quemarnos, y segundo, que hay que votar a Acción Nacional. ¿Qué provocó esto? Pues lo que va a provocar esto, que unos días después, estallidos anticlericales. Pues lo que ha ocurrido siempre en España, ¿no? Desde el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque cuando el pueblo, pues el pueblo reacciona, no es justificar, sino que es el embrutecimiento, lo que hemos venido diciendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, claro, pues aquí ya empieza, digamos, una pieza torcida la cuestión, porque ya hay un enfrentamiento que mes y medio después de proclamarse, o un mes, o unos días después, es que estamos hablando de mayo, ya hay un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia ve venir que el Estado tiene unas intenciones de proclamarse como laico y separar total y absolutamente lo religioso de lo político y de lo civil, ¿no? Entonces pasa esto. Bueno, se convocan elecciones luego en junio del año 31. Esto también lo he cogido del libro de texto, este esquema. Han entrado en EBAU estos sectores. Ya vimos uno del, del sexenio y puede entrar otro perfectamente. En donde vemos los partidos de izquierda, independientemente si son partidos de clase o llamados de clase o marxistas como los socialistas, o son de profesión liberal, ¿no? Que es que quien ha cogido el poder ahora en España son las profesiones liberales, los abogados, los periodistas, las que siempre se han llamado clases medias. Los radical socialistas, la Esquerra, la Acción Republicana, la Federación Republicana Gallega, la Agrupación al Servicio de la República y los republicanos federales, que también los hay y que tienen 13 escaños. Entonces, si vemos todo este espectro, bueno, pues son mayoritarios frente a los partidos de centro, que son la derecha liberal republicana, que tiene 22, que es el partido de Aniceto Alcalá Zamora, que da igual que tenga 22, porque luego se vota, las Cortes votan al candidato y sale, digamos, elegido presidente de la República, ¿vale? O los radicales del ERUS con 89. Partidos de derecha, bueno, estos son de centro, bueno, de centro-derecha. Partido de derecha, los agrarios y los vasco-navarros. Y aquí están, digamos, los monárquicos, que están muy descolocados, porque, bueno, pues que muchos se acostaron monárquicos y a la mañana siguiente se había proclamado la República. Entonces, los monárquicos están ahora mismo revitalizando y reconstituyendo, ¿vale? Ya hablaba el obispo Segura en mayo de Acción Nacional, ¿vale? Que es una organización católica monárquica, ¿vale? Y ya digamos, luego, ya en el siguiente periodo, cómo vamos a ver que la oposición se ha articulado y de tal manera hasta que este espectro de centro-derecha va a ganar las elecciones en el siguiente periodo. Lo vamos a ver. Por tanto, de aquí sale un gobierno de coalición,
integrado por socialistas y por radical socialistas y republicanos, ¿vale? La Esquerra no va a estar, ¿vale? Sí van a estar los republicanos, los radical socialistas y los socialistas, ¿vale? Pero con los cambios, al final todo este espectro, digamos, es el que tiene el poder en España. En este momento el poder político. Vamos a ver más cosas. Se aprobó la Constitución del 31, ¿vale? Una vez que después de estas elecciones, en diciembre, Constitución de 1931, donde España, sobre todo nos interesa, que lógicamente sí hay una separación de poderes como tal, vuelve a haber cortes unicamerales, ya no hay Congreso y Senado, vuelve a haber cortes unicamerales, solamente es el Congreso, y se declara un Estado laico. Hay una separación total y absoluta entre, o se intenta, entre el Estado y la Iglesia. Y luego en el artículo 1 hay soberanía, digamos, nacional, pero se define España como una república democrática de trabajadores de toda clase. Esto de trabajadores, lógicamente, es porque el PSOE es un partido en esta época muy socialista y lo refleja. Y también se define como Estado integral, o sea, no se consiente la disolución o la separación de España, pero sí se reconoce la autonomía de los municipios y de las regiones, o sea, que tengan sus propios estatutos. Y la bandera es roja, amarilla y morada. Igualdad ante la ley, no hay religión oficial, como podemos ver aquí, el castellano es el idioma oficial de la República. Luego vamos a ver el Estatuto de Cataluña, donde también es obligatorio saber el castellano y el catalán en Cataluña, ojo. Y bueno, pues aquí tenemos elección directa para los alcaldes por el pueblo del ayuntamiento. Aquí hablamos en el artículo 11 de la posibilidad de establecer autonomías para las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas, en cada referencia al País Vasco, Galicia y Cataluña. Y luego, pues, libertad de conciencia, de religión, derecho a la asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, cortes unicamerales y Estado laico quizás sea lo más importante y las autonomías, la posibilidad de establecerse como autonomía. Por tanto, nuestro actual orden constitucional del 78 emana de aquí, de esta Constitución de 1931. Aunque España hoy es una monarquía, pero este orden constitucional nuestro está basado en este de la Constitución, en muchos aspectos de la Constitución de 1931. Y también se habla del sufragio universal absoluto para hombres y para mujeres, que se va a aprobar en el año 32. O sea, entre el año 31 y el 32 se va a aprobar en Cortes el voto femenino, en un debate intenso entre Clara Campoamor y Victoria Kent, que es del Partido Radical Socialista, dos mujeres. Por primera vez se presentan mujeres a las elecciones de junio del 31. Salen 4 elegidas, entre ellas Clara Campoamor y Victoria Kent. También Dolores Ibarruri, que es comunista. Bueno, entonces es el inicio un poco de una modernización cultural también en España y de mentalidad. La ley del divorcio, como podéis también saber, pues creará polémica, ¿no? Bueno, vamos con el bienio reformista a fondo. Tiempo, diciembre del 31, septiembre del 33, se convocan elecciones luego en noviembre del 33, ganan las derechas, composición de las Cortes, una mayoría de izquierdas, centro 129, derecha 41, eso es relativo, lo he explicado antes, pero bueno, sí hay mayoría de izquierdas. El presidente de la República va a ser Niceto Alcalá Zamora, el presidente del gobierno va a ser Manuel Azaña, ya os he dicho las diferencias. Fuerzas políticas en el gobierno, republicanos de izquierda y socialistas. Característica básica, amplio programa de reformas, o sea, quieren reformas además urgentes. Ya hemos hablado de la reforma militar, que tiene como el objetivo crear un ejército republicano. Instrumento, ley de retiro de la oficialidad, ya está citada. La reforma religiosa, limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la vida social. Secularizar es apartar la vida social de lo religioso. O sea, que la religión deje de estar presente, no eliminar, sino de que deje de estar presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de pensar, en cómo actuamos, ¿vale? No se trata de eliminar, sino de secularizar. Nuestra sociedad hoy en día, lo queramos o no,
aunque celebremos Semana Santa y Navidades, estamos secularizados. Bueno, pues tenemos cierta independencia de la Iglesia, independientemente de que se vaya o no a misa, o se sea más o menos practicante o más o menos creyente, ¿no? Pues se trata de eso. Y se va a hacer a través de la Constitución y la Ley de Congregaciones de 1932, que bueno, pues es igual que la Ley del Candado de Canalejas. Se limitan, además se expulsa a los jesuitas, ojo. ¿Por qué se expulsa a los jesuitas? Pues porque tienen mucha presencia y mucho poder en la educación en España, por tanto hay un conflicto y se expulsa a los jesuitas. También se expulsa al obispo Segura, bueno, se va él realmente por una cuestión también de corrupción. Entonces, en definitiva, el Estado ahonda en esa batalla política contra la Iglesia. La reforma agraria, que se trata de mejorar la situación del campesinado, con la ley de reforma agraria también del 32, que se trata de repartir y de eliminar o ir eliminando el latifundio. Además, los propietarios son asentistas, total y absolutamente, y a lo mejor no se trata solo de una cosecha, sino de intentar forzar que el campo trabaje más. Si trabaja más, el jornalero o el propietario va a ganar más, ¿no? Y va a haber más comida para todos, o sea, como la revolución agrícola inglesa, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? De repartir tierras, en definitiva. Reforma territorial, con la integración de los nacionalismos. En este periodo se va a aprobar el de Cataluña en el 32. La reforma educativa, con la construcción de escuelas e institutos. La enseñanza es un derecho total y absoluto. Y luego reformas sociales, con mejorar las condiciones laborales con Largo Caballero, la jornada de 40 horas semanales, la ley de términos municipales, la ley de jurados mixtos, lo vamos a ver, ¿no? ¿Problemas del bienio reformista? Pues en un principio, en un contexto, pues que es que estamos en la Gran Depresión. Si es que en los años 30, es que por eso llega Hitler al poder en el 33. Estamos en la depresión de los años 30, hay hambre no solo en España, en Alemania y en Estados Unidos. Hay comedores sociales, el mundo occidental, menos la Unión Soviética quizá con Stalin, porque tiene un modelo de planificación económica, pero la Europa, el mundo capitalista está muy tocado en los años 30, muy tocado. Luego la derecha ya empieza a reorganizarse con, digamos, partidos monárquicos, con Renovación Española en el 33, que ya hablaba el cardenal Segura de darle el voto, hay que darle el voto a Renovación Española. Acción Española también es un partido monárquico. Una derecha conservadora como la CEDA, que significa Confederación Española de Derechas Autónomas, aunque esto lo vamos a ver más en la segunda parte, en el 10.2, y los fascistas que empiezan, digamos, ya a articularse con las JONS, las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, que son del año 31, con Ramiro Ledesma Ramos, que es el principal ideólogo del fascismo en España, la Falange con José Antonio Primo de Rivera, que es el hijo del dictador, y luego la fusión de Falange Española con las JONS en el año 34. Bueno, la Falange va a ser, los falangistas van a ser en España minoritarios. El pensamiento reaccionario español va a estar aglutinado, ya os lo digo yo porque es así, o bien en el Partido Radical durante un tiempo, republicano radical, o en Renovación Española, o en la CEDA. Y los que no, pues están o aquí, o con los fascistas, o con los carlistas. Los carlistas, como bien sabéis, están asentados en lugares muy concretos, sobre todo en Navarra, ¿no? Que se llaman tradicionalistas en esta época. Bueno, no me quiero tampoco liar mucho en esto porque lo vamos a ver más a fondo en el 10.2. Y luego también problemas que puede tener este bienio, los sindicatos se movilizan. La UGT se radicaliza, la UGT, que hay miembros de la UGT en el gobierno, como Largo Caballero, que son sindicalistas. Antes el PSOE, el sindicato y el partido estaban muy entremezclados, no como ahora que ya no hay sindicalistas en el PSOE ni en el gobierno. En esta época sí. Y todavía en los años 80 también los hubo, sindicalistas en el PSOE, ¿no? Pues la UGT es el sindicato del partido, ¿no? Porque en su origen lo que quería Pablo Iglesias Pose pues era que las conquistas de la calle, a través de la lucha,
social, pues tuvieran un apoyo también digamos, en la política oficial, o sea, el partido y el sindicato, ¿no? Y luego la CNT, que ya hablaremos del incidente de Casas Viejas, ¿no? La CNT pues, no participa políticamente, pero ese sindicato mayoritario, ¿no? El campo andaluz es anarquista, 100%, prácticamente. Bueno, reforma social. El Largo Caballero, líder del UGT y ministro de Trabajo, bueno, pues él, digamos que tampoco está haciendo medidas. Este hombre va a ser luego marxista más tarde, pero en un principio, pues son reformas lo que se pretenden establecer. La ley de jurados mixtos, por ejemplo, para mediar en los conflictos laborales. O sea, que en los conflictos laborales haya por lo menos una paridad de patronos y de trabajadores, de obreros o de campesinos, ¿no? La jornada laboral de 40 horas semanales, los sindicatos que participen también en los contratos agrícolas, la ley de términos municipales, que no gustó, aunque no viene en el dossier, pero la cito yo, que no gustó a los terratenientes, pues porque tenían la costumbre de que cuando en un pueblo pues había una huelga de los jornaleros del pueblo, que costaba mucho poner a todo el mundo de acuerdo para ir a la huelga tal día e intentar sacar una ampliación de jornal, pues había la costumbre de que, claro, en su libertad el terrateniente lo que hacía era irse al pueblo de al lado y decir, ¿quién quiere trabajar? Y claro, les fastidiaba la huelga, ¿no? A los del pueblo que le había convocado, ¿no? Por eso se lo prohíbe el Largo Caballero. O sea, tienes que negociar con los jornaleros de tu pueblo y se acabó ya irte al otro pueblo y traer aquí en camiones a los jornaleros para que trabajen. Esto pasaba mucho en estas épocas, no solo en España, en Alemania, en Estados Unidos, en las fábricas, etcétera. Ya está. Porque cuando hay miseria, pues hay provecho, ¿no? Y se aprovechan. Ya está. Entonces la gente se trabaja por 2, por uno o por 0,5. Cuando hay miseria, pues y no se llena la barriga, se trabaja en lo que sea. Por tanto, Largo Caballero, ¿no? El ministro de Trabajo. La ley del divorcio. Bueno, esta trajo mucha polémica. De 1932. Aquí hay una caricatura de la revista conservadora, o sea, de derechas, Grecia y Justicia, que claro, siempre hicieron campaña, pues eso, las cosas no han cambiado mucho contra el aborto, ¿no? Contra el aborto, no, perdón, contra el divorcio. Y aquí pues tenemos una campaña, pues lo típico, ¿no? Si es que el mensaje tampoco, pues es aprovecharse de un divorcio para desplumar, ¿no? A don Gregorio y con lo que saquen el divorcio, pues claro, pues siempre es la mentalidad, ¿no? De que la mujer pues es la que saca, me casaré contigo y viviremos tan felices, ¿no? Pues esto era un poco la crítica que se hacía desde los sectores más reaccionarios, conservadores, a la ley del divorcio, pero salió adelante. La ley del divorcio, no os pensáis que la gente empezó a divorciarse en masa, porque en vísperas de la guerra civil, en el año 36, pues yo creo que unas 165 familias de cada 1000 estaban divorciadas en España. Por tanto, pues no. El divorcio atiende más a cuestiones socioeconómicas que a cuestiones legales. O sea, al final, y socioeconómicas y culturales y de situación, ¿no? Que a cuestiones legales. O sea, no porque haya una ley del divorcio la gente se va a divorciar en masa. No es así. Pero bueno, pues creo también polémica la ley del divorcio en los sectores más reaccionarios, ¿no? del país. Bueno, educación, tres políticos muy importantes. Marcelino Domingo, del Partido Radical Socialista, Fernando de los Ríos, que fue socialista, ocupó la cartera de Instrucción Pública, y Rodolfo Llopis, que luego fue también secretario general del PSOE hasta casi la llegada de Felipe González en el exilio. Este hombre murió en el exilio como director general de Primera Enseñanza. Se trata de tener como objetivo ir estableciendo una educación primaria pública, universal y secundaria de calidad, ¿vale? O sea, de calidad y universal. ¿Por qué? Pues porque la educación que hay en España asentada, si hay unas primeras letras, vamos a calcular que el 50% todavía de la población es analfabeta, no sabe leer ni escribir.
Entonces se trata de eso, ¿no? Y claro, se trata de obtener recursos y de arrebatar también, por una cuestión ideológica, porque todo es ideología, la educación a la iglesia, ¿no? Las primeras clases, aulas mixtas en nuestro país son de la Segunda República. Bien, y las primeras bibliotecas municipales son de la Segunda República. Por no hablar de las misiones pedagógicas y de intentar que la gente en el campo empiece a leer y a escribir. ¿Vale? Eh, ¿Quién no va a querer esto? Pues lógicamente las cosas son así, las clases que tienen el poder, porque no les interesa que encima un jornalero que aprenda a leer y a escribir y encima lea a Marx o a Bakunin, pues lógicamente no. El jornalero lo que tiene que hacer es trabajar la tierra. ¿Vale? Pues entonces son estas tres personas. Nada, tampoco nos pensemos que, porque luego llegó la guerra civil, el presupuesto sí iba subiendo en un contexto muy difícil. Los salarios a los profesores también. Los salarios a los profesores también. La formación de los profesores, de los maestros en esta época era bastante lamentable. Pues no sé si existía, yo creo que ni siquiera existía la carrera de maestro en esta época. ¿Vale? Era bastante lamentable. Y además, bueno, pues eran los profesores en aquella época, pues podéis imaginar, ¿no? Y claro, pues el monopolio y la formación la tenía la iglesia. Pero bueno, se intenta aumentar el presupuesto para construir escuelas, pero claro, esas escuelas tienen luego que tener alumnos y tener un cuerpo de maestros importante. En esta época el salario del maestro, pues la verdad es que era bastante poco y encima estaba sometido, pues era prácticamente una persona nómada el maestro. Pero bueno, poco a poco se quiso intentar, digamos, tener una instrucción pública, una educación pública de verdad, en España, ¿vale? En mayo del 33, finalmente se aprueba la ley de congregaciones religiosas, que se limitó las posesiones de las órdenes religiosas y prohibió la posibilidad de disolverlas. O sea, es una ley anticlerical, muy semejante a la ley del candado, más o menos, pues si la queremos comparar, la de 1912, de 1910, de Canalejas, si no recuerdo mal, del bloque 9. Y nada, pues la cuestión religiosa siempre, limitar la acción de la Iglesia eh, en el país para limitar, digamos, su presencia. Reforma agraria, pues fijaos, de una población activa de casi 9 millones de personas, casi la mitad trabajaba en la agricultura. 2 millones de jornaleros o más. Ya sabemos las condiciones que tienen los jornaleros. 750.000 arrendatarios y aparceros, que es gente que trabaja la tierra en alquiler, y en torno a 1 millón de pequeños y medianos propietarios. Sí existe el pequeño y mediano propietario, pero es minoritario, ¿vale? Pero claro, es que los grandes de España, fijaos, las cifras hablan por sí solas. Eh, Más del 50% en la España rural, Castilla, Extremadura y Andalucía, en manos de un reducido grupo de propietarios que, pues bueno, eran rentistas realmente. Trabajaban la tierra, pues cuando no hacían, de hecho tampoco tenían una mentalidad agraria que hiciera trabajar al campo para que el pueblo pudiera trabajar y pudiera comer la tierra, ¿no? De la tierra. Por tanto, bueno, pues la reforma agraria se trata de nacionalizar y repartir tierras. Instituto de Reforma Agraria, que digamos es el organismo encargado, la ley es del 32. Si se considera que este instituto, que es el organismo encargado de hacer los estudios, se considera que las tierras son insuficientemente explotadas por los propietarios, que ocurría, que hacían una cosecha y nada más, pues nada, pues esta tierra va a ser entregada a los campesinos sin tierra. O sea, también es un incentivo para que se trabaje la tierra, ¿vale? Expropiaba las tierras y las entregaba a comunidades de campesinos para que las explotaran. Se repartían en lotes las tierras previo pago y también se daba una indemnización. No, esto de la palabra expropiar es, digamos, muy, en ese sentido, muy dura de oír, ¿no? Y además la reforma agraria, a finales de 1934, pues muy poquitos campesinos, 12.260. Y además en el año 34, cuando entra la CEDA en el gobierno, empieza a revertir esto, ¿vale? Muy poquitas fincas explotadas
muy poquitas hectáreas afectadas, no tenemos más que sumar todas estas y ver el número que son estas, y muy poquitos campesinos asentados. Falta de presupuesto, las razones, complejidad técnica, resistencia de los propietarios, muy difícil, ¿no? Y esto va a provocar gran tensión social, sobre todo en los sectores más anarquistas, simple y llanamente. Y van a empezar a considerar que si el Estado no es capaz de repartir la tierra, se van a ocupar y punto. Y ya está, a través de la revolución. Aquí tenemos la CNT y la FAI, que es el sindicato más importante, que es anarquista, dentro de lo que es el movimiento obrero español, ya lo sabemos. Hay dos tendencias, los moderados, que es la gente del partido sindicalista, que no se quieren oponer radicalmente a la República, y luego estos radicales que defendían la revolución a cualquier precio y que decían que el sistema republicano era un sistema burgués y que no iba a llevar a cabo esas reformas, nunca iban a llegar a buen puerto. Así que lo que había que hacer es la revolución. Y estos poco a poco se fueron imponiendo. Una de las cosas por las que ganan las derechas en el año 33 es porque la República llama a la abstención. Perdón, la CNT llama a la abstención. ¿Vale? Lo veremos. Por tanto, aquí tenemos la CNT, que va a ser, digamos, protagonista en huelgas e insurrecciones, como en el Alto Llobregat en el 32, o el incidente de Casas Viejas, que esto es de enero del 33 y que va a causar 12 muertos. Esto va a ser reprimido por la Guardia Civil y por los guardias de asalto. Va a dañar la imagen de la República y del presidente. Esto dicen que Azaña estuvo detrás de la orden. Me extraña que una persona como Azaña, que no fusiló, por ejemplo, al general Sanjurjo en el año 32, porque intentó un golpe de Estado que terminó en fracaso, ¿vale? Esto es que la República nace con muchas clases sociales enemigas, ¿no? Pues en el contexto del Estatuto de Cataluña, pues este hombre, el general Sanjurjo, que luego también, lo que pasa es que murió en un accidente de avión, iba a ponerse al mando de la sublevación que dio origen a la guerra civil, pues intentó un golpe de Estado y Azaña dijo que no, que ya se acabó en España de fusilar, dijo a troche y a moche, ¿no? Y también en el 33 se crea la Unión Militar Española, que digamos va a ser clandestina, formada por militares derechistas y que van a estar conspirando contra la República constantemente. Pero vuelvo a lo de Casas Viejas. Esto va, la investigación sobre Casas Viejas va a desgastar mucho al gobierno. Los socialistas se van a ver ahí en medio también, formando parte del gobierno, y va a provocar una convocatoria de elecciones en noviembre, perdón, del 33. Bien. Y el final de este primer periodo. Oposición también a la izquierda, aparte de los anarquistas, el Partido Comunista de España, con José Díaz. El Partido Comunista de España es muy minoritario. Va a empezar con unos 1000 afiliados, porque el Partido Comunista estaba en la clandestinidad, porque fue fundarse en el año 22 y entrar en la ilegalidad con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Por tanto, el Partido Comunista está, digamos, andando los primeros pasos, pero sí va a tener un trayecto importante, aunque no es un partido en esta época revolucionario en el sentido de que Stalin tiene orden de que lo que hay que hacer es contener al fascismo. Por tanto, hay que olvidarse no tanto ya la de la revolución, sí, bueno, vamos a intentar llegar al poder a través de la revolución, sino vamos a participar y a facilitar los gobiernos burgueses y de izquierda burguesa para contener al fascismo, ¿no? Pero bueno, el Partido Comunista va a tener una trayectoria ascendente durante toda la Segunda República y va a tener, en víspera del 36, de la guerra, pues 100.000 afiliados. No está nada mal. Además, sus juventudes, en el 36, las juventudes del Partido Comunista y las juventudes socialistas se unifican. Las juventudes eran muy importantes en esta época, era la cantera del partido y eran, bueno, pues quienes hacían la lucha en la calle contra el fascismo. Igual, los falangistas tenían su sección de juventudes, ¿no? Entonces, bueno, pues se unifican, ¿no?
el Partido Comunista, digamos, que luego va a ser ya más importante en la Guerra Civil española. José Díaz, que murió en la Unión Soviética en el año 42, dicen que se suicidó. Bueno, allí en aquella época con Stalin ocurrían cosas. Los republicanos, a la derecha, oposición, digamos, a este gobierno republicano socialista, pues los republicanos de derechas, que es el partido radical, ¿no? De Rux, aquí he puesto el escudo, que en el 31 he puesto aquí los resultados, sí es importante dentro de la conjunción republicano-socialista, pero luego ya en el 33 tiene 102 dentro de la coalición con republicanos de centro, con la derecha liberal republicana, ¿vale? Y que va a formar, va a ser presidente del gobierno y va a meter a la CEDA. Esto lo vamos a ver luego en el bloque 10.2. Y luego va a ser residual ya, en el 36. Pero bueno, Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux, de centro-derecha. Moderados, pero republicanos. Esto es de los golpes general de Sanjurjo, que ya hemos hablado antes de ello. Y luego otra cosa más, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es del 32, 21 de septiembre del 32, están en el mismo contexto, el general Sanjurjo intentando un golpe de Estado y la aprobación en las Cortes, porque se aprueba en las Cortes el Estatuto de Cataluña, bueno, pues donde se dan competencias culturales, eh, jurídicas, se instaura la Generalitat de Cataluña con la presidencia. eh, el presidente de la Generalitat es el representante de Cataluña en el Estado, simplemente. Dentro del Estado, el representante de Cataluña es el presidente. Y tienen ciertas competencias también en materia de justicia y ciertas competencias económicas. La lengua oficial será el castellano, ¿vale? Son lenguas cooficiales, como hoy en día, lógicamente. Eh, las relaciones de Cataluña con el resto de España será el castellano, etcétera, ¿no? Entonces es muy parecido, digamos, a estatutos que actualmente tienen más competencias en el estatuto del 78 en Cataluña, pero bueno, tenemos ahora un problema porque habían aprobado un estatuto que se había derogado, aprobado y luego echado atrás por el Constitucional. Bueno, esto ya son líos que tenemos ahora políticos, pero que en esta época, bueno, pues ahí está el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Año 32. Y luego, pues aquí termino otra vez con el esquema para que veáis un poco, eh, pues nada, pues sobre todo que en esta época del primer bienio la derecha está todavía, digamos, como he dicho antes, descolocada. Está asumiendo que se ha ido el rey y que tienen que organizarse y dar un mensaje, un programa nuevo de cara a tener el poder en la República. La CEDA, bueno, es que la derecha no es republicana. Es que ese es el problema, ¿no? Que la derecha republicana como tal es muy débil. Está el Partido Radical y la derecha liberal republicana. Entonces, claro, pues los republicanos desconfían de que si estos sectores sociales y políticos llegan al poder, pues lógicamente van a terminar con la República. De hecho, la CEDA dice que la República es un accidente, pero que ellos sí son, digamos, posibilistas, pero que en cuanto se pueda van a luchar, digamos, por la vuelta de la monarquía. Eso es así, ¿no? Y básicamente, pues este es el 10.1.